Bienvenidos a Vallenato en Casa. Gracias, Dícer, por permitirme participar en esta actividad cultural donde vamos a dialogar sobre la música vallenata. Mi nombre es Beto Murgas. Yo soy compositor, conozco el acordeón, investigador, museólogo y, por supuesto, amante de esta cultura que hoy en día ha trascendido, ¿no? Sobre lo que es el folclore vallenato. Este folclore nuestro tiene mucho arraigo en esta región, tiene un espacio geográfico, tiene unos protagonistas y además tiene una historia fascinante. Nosotros estamos enmarcados en un espacio que está comprendido entre la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, que en medio de este espacio corren unos ríos. En La Guajira, por ejemplo, el río Ranchería; en el Cesar, el río Cesar; en el Magdalena, parte del río Magdalena y otros ríos. Esto hace un espacio que se llama el Valle de Upar. En este espacio, nuestra música tiene sus orígenes precolombinos. Nuestros indígenas tenían sus formatos musicales, hacían música. Nos sorprende a nosotros cuando estamos estudiando que ellos tenían una trifonía que está compuesta por gaitas, que es un instrumento de viento, un tambor indígena. Además, ellos tenían unas maracas. Les voy a mostrar esta imagen donde aquí se ve esta trifonía, que con el tiempo esta misma trifonía es la que comenzaron a usar nuestros primeros músicos, que ya es un acordeón, una caja y una guacharaca, los tres elementos. Un idiófono, que es la maraca o la guacharaca; un membranófono, que son los tambores o la caja; y un aerófono, que son los acordeones. Durante mucho tiempo ellos hacían su música de esta forma. Inclusive había unos eventos que hoy los recordamos como las cumbiambas. Las cumbiambas inicialmente se hicieron con este tipo de instrumentos. Cuando ya el acordeón llega por acá, por nuestra tierra, tenemos algunas referencias de los años 1869 que comienzan a llegar. Este tipo de instrumento fue reemplazando a las gaitas. Ya eran unos instrumentos más sonoros, pero el músico nuestro, que tenía en el cerebro esa musicalidad, no le fue difícil adaptar este acordeón, que traía unas músicas europeas como las polcas, como los vals, a nuestra música terrígena. Efectivamente, ya a medida que iba pasando el tiempo, nuestros músicos de la región fueron asumiéndola, aunque inicialmente el acordeón lo tocaban solo, incrustándole en nuestra música, pero ya después con el tiempo se fueron acompañando. Tenemos conocimiento de que algunos exploradores franceses que llegaron a La Guajira hablaban de haber visto en alguna oportunidad un evento que le denominaron cumbiamba, donde estaban los tres elementos anteriormente mencionados. Otros formatos que también se dieron en nuestra región con el acordeón fueron unos que se dieron por El Molino, por Fonseca, por Villanueva y por esta región, pero hago énfasis en esos pueblos porque hubo mucha colita. Colita ya era un formato distinto, ¿no? Ya era con un bombo, un redoblante, una maraca y un acordeón. Efectivamente, todo eso se fue dando
hasta que llega el momento que comienzan, después que este instrumento perteneció al campesinado, ya comenzaron algunos mecenas, los que tenían dinero, a invitarlos a ellos para sus festejos, como los ritos de bautizo, cumpleaños. Comenzaban a hacer la parranda. La parranda es quizás de los espacios de mayor relevancia en este aspecto que nos ha tocado a nosotros vivir y estudiar, porque la parranda ya era una reunión de amigos, sobre todo que era multicultural, porque en este espacio el participante podía ser un declamador, podía ser un narrador de chistes, y por supuesto los músicos, que era la atracción, porque eso era lo que se iba a ver en ese momento. Las parrandas iniciales eran parrandas para hombres prácticamente. La mujer era considerada la que iba a atender a los amigos de quien convocaba a hacer el evento. En todo caso, nuestra música ha tenido muchos espacios. Miren que le estoy hablando ya de la parranda ya en casa, o que se iban de una casa para otra parte, pero también ya después vinieron los espacios de las casetas, que ya iban incrementando el aspecto de la instrumentación en los radioteatros de las emisoras. También ya iba la gente haciéndose conocer a través de nuestra música. Bueno, hasta hoy en día nosotros ya participamos de los grandes eventos nacionales e internacionales, que son los conciertos. Esto ha sido un proceso, que ese proceso de los espacios no solamente ha sido solo, ¿no? Porque así como se ha dado esto, también se fueron dando los cambios en los instrumentos. Por ejemplo, le puedo manifestar que cuando llega el acordeón, los primeros acordeones que nos llegan son unos acordeones muy simples, unos acordeones que uno no cree que en ese tiempo podrían estos acordeones llamar la atención. Por ejemplo, un acordeón como este era un acordeón que cuando llega, que fueron de los primeros, estos acordeones se le denominaba tornillo de máquina. Ese fue un nombre que le pusieron los músicos de la época. Es un acordeón marca Hohner, pero miren que trae una sola hilera, trae dos bajos y trae en la parte de arriba unos registros que nuestros músicos le denominaron tornillo de máquina, por el parecido que tenía con unas máquinas de coser marca Singer. Y entonces el músico, para no tener inconveniente en el léxico con los demás, le pusieron tornillo máquina. Pero este acordeón tiene también una historia, es parte de la leyenda de Francisco el Hombre. Se dice que Francisco el Hombre derrotó al diablo cantándole el credo al revés con un acordeón tornillo de máquina. Es una leyenda que ya comienza la parte mágica del vallenato, y lo que quiere decir es que el bien derrota al mal, el hombre derrota al diablo. Ya viene otro instrumento que es como de la misma época, pero ya es un acordeón más completo, ya es un acordeón que el músico comienza a definir su técnica musical. Ya es un acordeón bueno, miren, ya aquí se siente un sonido mejor. Ya es un acordeón que fue acogido por nuestros músicos. Ya es un acordeón que, como les digo, trae 4 bajos, trae la misma hilera, pero ya viene con unos arabescos más llamativos, y por supuesto ya es el acordeón que el músico comienza a formar su técnica. En el vallenato
no solamente el músico impuso su técnica, es decir, su forma de tocar, sino que impuso el nombre con el que sería conocido. El músico nuestro no se le denomina acordeonista, sino acordeonero. Pero eso tiene una razón. Resulta que a través del tiempo, antes de que llegara el acordeón, los músicos de la región, por ejemplo, los que tocaban gaita, se les denominaba gaitero. El que tocaba el tambor, tamborero. El que tocaba la maraca, maraquero. Si tocaba la guacharaca, guacharaquero. El uso de la costumbre, cuando llega el acordeón, que era un término, que era un instrumento desconocido, no le iban a decir otro nombre sino acordeonero, que es el término con el que identifican al músico vallenato. Acordeonista también puede ser, pero el acordeonista es un término más universal. En Europa a un italiano se le denomina acordeonista, no se le denomina acordeonero. En cambio aquí los dos, hay algunos músicos que quieren que les digan acordeonista porque manifiestan que ellos conocen otro tipo de música, pero definitivamente el término acordeonero es nuestro y es original del músico vallenato. Ya este es un acordeón. Este tipo de acordeón, que ya viene más adelantado, es un acordeón que nuestros músicos, como venían acostumbrándose, aunque sean marcas Hohner, nuestros músicos venían poniéndole su nombre según la apariencia que tuviesen. Por ejemplo, este acordeón, en esta parte tiene un guacamayo. Eran los famosos guacamayos, que fue la mejor época de la juglaría del vallenato. Un acordeón muy cotizado. Hoy recordamos a Chico Bolaño, a Antonio Amaya, el viejo Emiliano Zuleta, con estos acordeones que, entre otras cosas, decía el viejo Emiliano en alguna oportunidad que un acordeón como este, él hizo La Gota Fría, que ustedes recuerdan que es la obra universal del vallenato, donde él se enfrentó con Lorenzo Morales y así sucesivamente. Bueno, llevamos con un acordeón de 2 hileras y 8 bajos. Ya inmediatamente, con el tiempo, a medida que se iba ampliando esta cultura con el acordeón, ya llega el acordeón que simboliza el folclore vallenato ya en sus mejores momentos, ¿no? Ya es un acordeón 3 coronas, ya trae 3 hileras, que quiere decir 3 escalas, y traen 12 bajos. Ya este es el acordeón con el que nos fueron conociendo en las carátulas que nuestros músicos como Abel Antonio Villa, Alejo Durán, Luis Enrique Martínez, todos estos músicos ya comenzaban a hacer las grabaciones, y en Colombia ya comenzaron a conocernos con este acordeón, que ya son unos mejores acordeones. Ya ven ustedes que es un acordeón que tiene un mejor sonido. Hoy en día estos acordeones en nuestra región fueron transformados sonoramente. ¿Por qué? Porque estos acordeones venían con unas limitaciones. Por ejemplo, este acordeón tiene 3 hileras, quiere decir que tiene 3 tonalidades. Los juglares de la época no tenían ningún inconveniente, porque ellos tenían la virtud, la cualidad de que ellos mismos cantaban, tocaban y hacían sus canciones. Cuando entra el cantante a formar parte de la música vallenata, ahí hay un desencuentro, porque el cantante no iba a estar solamente cantando en 3 tonalidades. Entonces, cuando comienzan a ser recursivos y a ver de qué forma hacían, comienzan a llevar los acordeones donde unos personajes que hoy se le denomina técnicos de acordeones, y ellos comenzaron a hacer unas transformaciones que nos ha permitido manejar los 12 tonos universales de la música, ¿no? Los 7 naturales y las 5 alteraciones que nos permiten que hoy nuestra música sea rica en sonidos. Otro acordeón que ya llega
que es fabricado en el año 1998 por la Hohner, es este acordeón. Miren, un acordeón hermosísimo. Hicieron inicialmente dos acordeones, unos negros y estos blancos con la bandera colombiana. Se denomina Edición Colombia. Ya son unos acordeones que se volvieron muy famosos en nuestro país. En otras partes del mundo, cuando lo ven, dice acordeón de Colombia, siendo hecho en Alemania. Y este acordeón, que ya les voy a mostrar aquí inmediatamente, ya es como un acordeón dedicado a aquellos músicos que a través del tiempo comenzaron a darse a conocer inicialmente en los caminos andariegos. Por todas partes iban estos músicos. Ya con el tiempo, unos personajes que vale la pena recordarlos, como Alfonso López Michelsen, Rafael Escalona, Consuelo Araujo, se les ocurrió algún día una idea: hacer un festival para convocar a todos los músicos de la región, que hoy en día no solamente son de la región, ya tenemos reyes de Bogotá, de San Andrés, y dentro de poco ya vamos a tener reyes internacionales. Ya este es un acordeón dedicado a los reyes vallenatos, por eso se llama Rey Vallenato. Rey Vallenato es un acordeón que vino de diferentes colores, lo único distinto es el diseño que tienen, pero la música interna es del mismo sonido. Y por supuesto, no podía faltar de que la Hohner se fijara en un músico reconocido de la región, que pudo haber sido cualquier músico, pero cayó en unas buenas manos, en las manos de Emilianito Zuleta. Este es un acordeón que viene con la firma de Emiliano y el nombre. Ahí lo pueden ver ustedes. Ya es un acordeón dedicado, personalizado a Emilianito Zuleta, que ustedes saben que él fue el compositor de un tema que se llama Mi Acordeón, uno de los mejores temas dedicados a un acordeón. Hay alrededor de 30 canciones en el vallenato dedicadas al acordeón, pero la Hohner, aparte de que él es acordeonero, quiso homenajearlo por haberle hecho un canto tan hermoso a este instrumento, que hoy en día a nosotros, no solamente a los de esta región, sino a todos los colombianos, nos identifican en el mundo con la música vallenata, y donde el protagonista es el acordeón. Bueno, el acordeón es un instrumento que no solamente se interpreta en esta región, ¿no? El acordeón es de los instrumentos más populares del mundo. Pero la gente dice, ¿pero cómo así? ¿Pero este acordeón de dónde salió? ¿Quién lo hizo? Les voy a mostrar a ustedes este instrumento. Este es un instrumento de origen chino. Los primeros instrumentos de esto aparecieron en la China 3000 años antes de Cristo. ¿Qué es lo que tiene este instrumento para que yo esté aquí comentándoles a ustedes de qué se trata? Este instrumento tiene el principio sonoro del acordeón, o sea, la lengüeta libre, lo que hace que con la acción del viento vibre. Tiene una leyenda. Se dice que un emperador envió a las montañas de su dominio a un músico muy prestigioso para que captara el canto del ave fénix en esas montañas. Sigue diciendo la leyenda que este músico llega en alguna oportunidad donde el emperador y le dice: aquí está la voz sublime del ave fénix. Si ustedes analizan el instrumento, miren, le pueden ver algunos aspectos. Por ejemplo, de este lado parecen unas alas en reposo.
Este sería las otras alas del otro lado. Este sería como el pico, parece un pico de una oca, el animal. Aquí en este instrumento también se completan, se analizan los tres reinos de la naturaleza, ¿no? El reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Pero la importancia de esto es lo que yo les voy a demostrar a ustedes. ¿Qué es el principio sonoro del acordeón? Le voy a hacer unas notas sueltas, después le hago unos acordes hasta que lleguemos al acordeón. Se dieron cuenta ustedes que tiene un sonido como muy familiar. Este sonido llega, este tipo de instrumento llega a Europa por allá por los años 1776. Dice la historia que lo llevó un misionero francés que se llamó Peret Amiot. Cuando este instrumento comenzaron a socializarse en Europa, el hombre europeo consideró que con este sonido se podrían hacer otros instrumentos que causaran impacto sonoro sin necesidad de soplarlo o de insuflarle el aire. En ese camino apareció un alemán que se llamó Christian Buchmann y con base en este sonido hace la reconocida mundialmente armónica. Los tres sonidos que yo le hice en el chen, o sea los acordes, ya los vamos a encontrar acá. De una forma más suave, el instrumento es más sofisticado, más delgado, bueno, ya, pero vamos a hacer los tres acordes. La armónica ha sido uno de los instrumentos que más ha recorrido en el mundo. Hay personajes hoy en día donde se le hicieron algunos homenajes a nivel universal. Diga usted un Bob Dylan, un Mick Jagger, John Lennon. En nuestra región hoy podemos recordar a un gran armonicista que fue el maestro Leandro Díaz. Con las armónicas, la gente hizo sus parrandas, daban serenata. Por supuesto que son unos instrumentos que ya hoy en día lo consideramos como el preámbulo sonoro del acordeón, ¿no? Miren esta armónica pequeñita. En esta armónica uno encuentra la escala musical completa. Si aquí está la escala musical, aquí se puede hacer una melodía. Vamos a recordarla. Bueno, miren, ahí tienen ustedes ya una canción en una armónica. Y ya con el tiempo, nuestros músicos, sobre todo los anteriores, ya hacían, como les manifesté, con este tipo de instrumentos, todo este tipo de eventos. Nosotros en esta región
que es rica en personajes que no solamente hacen canciones, sino hay muchos escritores que nos han nutrido con sus investigaciones. La misma Consuelo Araujo, Tomás Darío Gutiérrez, Julio Oñate Martínez, muchos escritores, no solamente de la región, a nivel nacional. Ya encontramos en Bogotá un Alberto Salcedo, un Ariel Castillo por allá por Barranquilla. Son muchos los que existen, ¿no? Pero hay uno que hay que mencionarlo, que es el gran Gabriel García Márquez. García Márquez, a él alguna vez le preguntaron, ¿no?, que qué era 100 años de soledad. Entonces él dijo, no, que 100 años de soledad era un vallenato de 350 páginas, solo eso. Que lo que hacía él con su instrumento literario era lo mismo que hacían los autores de vallenato con sus instrumentos musicales, solo que él lo hacía con unas posibilidades literarias más avanzadas, pero que definitivamente el origen es el mismo, ¿no? El origen es el mismo. García Márquez fue ese personaje que cuando se vino de Bogotá, por allá en el año 1948, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, él se vino para Cartagena. Algún día se vinculó al diario Universal de esta ciudad y en el segundo artículo que escribió le hizo un texto al acordeón. Yo he querido ese texto recitarlo, musicalizarlo, porque yo creo que es una obligación la mía hacerle un homenaje a Gabo con lo que quiero mostrarles a ustedes. García Márquez en ese texto hace un recorrido del acordeón con muchos ritmos universales y por supuesto con el vallenato. Él menciona ahí en este texto música nostálgica que enseguida yo la detecto que debe ser una polka. El vals francés también lo menciona. Menciona así muy someramente, pero yo enseguida detecto al tango y por supuesto nuestra música vallenata. Yo voy a tratar de musicalizarlo y de recitarle este texto de Gabo. No sé qué tiene el acordeón de comunicativo, que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento. Perdone usted, señor lector, este principio de greguería. No me era posible comenzar en otra forma una nota que podría llevar el manoseado título de vida y pasión de un instrumento musical. Yo, personalmente, le haría levantar una estatua a ese fuelle nostálgico, amargamente humano, que tiene tanto de animal triste. Nada sé en concreto acerca de su origen, de su larga trayectoria bohemia, de su irrevocable vocación de vagabundo.
Probablemente haya quien intente remontarse por el árbol inútil de una complicada genealogía musical hasta encontrar en no sé en qué ignorado sitio de la historia al primer hombre que se despertó una mañana con la necesidad inminente de inventar el acordeón. A nosotros, señor lector, nada de eso nos interesa. Debemos de conformarnos con creer que, como todos los vagabundos decentes, este instrumento se presentó ante nosotros, nuestros ojos sorprendidos, sin partida de nacimiento y sin certificado de conducta. Tuvo, esto sí es indudable, una adolescencia disipada, oscura, rayada de amaneceres turbulentos. Sus mejores años discurrieron en el rincón anónimo subido de vapores de una taberna alemana. Allí, mientras la cerveza se trepaba por la sangre de los hombres, buscando la cima de la reyerta, él aprendió a decir su musiquita nostálgica, intrascendente al oído de las mujeres derrumbadas. Él hizo de lino crudo, de cáñamo indómito, el sueño de la hembra a quien le ardía el hipo en el corazón. Así, con esa implacable lección de humanidad, siguió meciendo la fiebre de los suburbios, desdoblando sus vientres en todos los puertos como cualquier marinero irremediable. El bal francés pasó por sus pulmones con esa carga de tristeza. El acordeón ha sido siempre, como la gaita nuestra, un instrumento proletario. Los argentinos
quisieron darle categoría de salón. Y él, trasnochador empedernido, se quitó el nombre y dejó a los hijos bastardos. El frac no le quedaba bien a su dignidad de vagabundo convencido. Y es así. El acordeón legítimo. El acordeón ha sido este, que ha tomado carta de nacionalidad entre nosotros en el Valle del Magdalena. Se ha incorporado a los elementos del folclore nacional al lado de las gaitas, de los millos y de las tamboras costeñas. Aliado de los tiples de Boyacá, Tolima, Antioquia. Aquí está con su vieja vestimenta de marinero sin norte. Como sé que no le faltan enemigos, he querido escribir esta nota que tiene principio y tendrá final de greguería. Oiga usted el acordeón lector amigo y verá con qué dolorida nostalgia se le arruga el sentimiento. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.